Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la sección 21, provisiones y contingencias. Alcance. Esta sección se aplica a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Pero bien venimos y decimos provisiones. ¿Pero qué son provisiones? Esta sección nos indica que es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Tal como lo hemos mencionado anteriormente en esta sección, aplica a todas las provisiones, todas excepto las tratadas en otras secciones de la NIF para las pymes, como lo son arrendamientos, sección 20 arrendamientos, contratos de construcción, sección 23 ingresos de actividades ordinarias, obligaciones por beneficios a los empleados, sección 28 beneficios a los empleados, impuestos a las ganancias, sección 29 impuestos a las ganancias. ¿Cuándo se reconoce una provisión? Solo se reconocerá cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser medido de forma fiable. Medición inicial. Una entidad medirá una medición como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha de presentación. También cuando la provisión involucra a un conjunto importante de partidas y también cuando la provisión surja de una única obligación. Medición posterior. Una entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para que fue originalmente reconocida. Pasivos contingentes. Es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no es reconocida. Activos contingentes. Esta sección nos indica que un activo debe ser de naturaleza posible, surgido a través de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra, o podemos indicar que no están enteramente bajo el control de la entidad. Información a revelar. En este caso vamos a hablar sobre la información que debemos de revelar sobre las provisiones, sobre pasivos contingentes, sobre activos contingentes. Revelación de la provisión. Una conciliación en las provisiones nos debe mostrar la apertura y cierre del importe en libros, incluyendo ajustes o medidas. También debe incluir importes cargados contra provisión de un periodo, cantidades no usadas revertidas en un periodo, la naturaleza de pagos esperados o bien una cantidad de cualquier reembolso esperado. Información a revelar sobre pasivos contingentes. En esta ocasión, esta sección nos indica que por cada clase de pasivo contingente, a menos que la cantidad de flujo sea remuta, deberá divulgar una breve descripción de la naturaleza del pasivo y cuando sea práctico, deberá estimar su costo financiero y también debe de otorgar la posibilidad de algún reembolso. Información a revelar sobre activos contingentes. Si es probable una entrada de beneficios económicos, pero que no es seguro, esta revelará una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo del que se informa y cuando sea factible sin costo y esfuerzos excesivos. Información a revelar perjudicial. En estos casos muy raros, la revelación por parte o toda la información requerida puede esperarse que perjudique seriamente la posición de la empresa en una disputa con otras partes sobre el tema de la provisión, pasivos y activos contingentes. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Sección 32, NIF para las pymes, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El alcance de esta norma trata sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. También establece principios para el reconocimiento, medición y revelación de estos hechos. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son hechos favorables y desfavorables que se han producido entre el final del periodo y sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos, aquellos que implican ajuste, los cuales proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, y aquellos que no implican ajuste, ya que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Conocimiento y medición.
Para los hechos que implican ajuste, la entidad debe ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros. Algunos ejemplos de estos son las resoluciones de litigios judiciales. En este caso, se debe reconocer o ajustar una provisión en los estados financieros. También el deterioro del valor de un activo. Cuando se recibe información después del periodo sobre el que se informa, que indica que existe algún deterioro del valor del activo al final del periodo sobre el que se informa, o que el importe de una pérdida de deterioro de valor anteriormente reconocido necesita ajustarse. Dentro de estos podemos tener la quiebra de un cliente que ocurre después del periodo sobre el que se informa, confirmando que al final del periodo sobre el que se informa existía una pérdida sobre la cuenta por cobrar y por lo tanto la entidad debe ajustar el importe en libros de dicha cuenta. Otra situación que se puede dar acá también es en el caso de los inventarios. Después del periodo sobre el que se informa, puede aportar evidencias sobre sus precios de venta al final del periodo sobre el que se informa, con el propósito de evaluar el deterioro del valor en esa fecha. Otra situación es el descubrimiento de fraudes o errores que muestren que los estados financieros eran incorrectos. En el caso de los hechos que no implican ajuste, la entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros. En este caso tenemos la reducción en el valor del mercado de las inversiones. Estas ocurren las que ocurren entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de utilización de los estados financieros para su publicación, ya que la caída del valor del mercado no está relacionada con la condición de las inversiones al final del periodo. Otra situación será el importe exigible como resultado de una sentencia o una resolución de un litigio judicial. Después de la fecha sobre la que se informa, pero antes de que los estados financieros se autoricen para su emisión. Los dividendos. En el caso de los dividendos, si una entidad acuerda distribuir los dividendos después del final del periodo sobre el que se informa, no reconocerá estos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, pero si ese importe del dividendo se puede presentar como un componente segregado de ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. Información a revelar. Se van a revelar dos situaciones. La fecha de autorización para la publicación. La entidad debe revelar la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quienes han concedido esa autorización. Debe revelar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. En este caso debe revelar la naturaleza del hecho, también una estimación de los efectos financieros que estos hechos van a producir o un pronunciamiento de que no se puede realizar alguna estimación. Algunos ejemplos de información que se debe revelar acá están la combinación de negocios importantes, también si habrá algún plan de discontinuar alguna operación, compra de activos muy importantes, la destrucción o por incendio de una planta de producción importante, el anuncio o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante, las emisiones o recompras de la deuda o instrumentos de patrimonio, los cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales que tengan un efecto significativo en los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. También el inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente por consecuencias de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Gracias por su atención.